Bienvenido gente a un nuevo video, nueva información de próximas actualizaciones se podría decir. Recuerden que los desarrolladores nos mandan cositas para que nosotros vayamos diciendo a la verga, se puede venir esto próximamente. Bueno, recuerden que a veces en Facebook, en el juego te mandan información a detalle, que te preguntan, por ejemplo, cuando hubo las cosas de la cacería. ¿Sabes qué? ¿Quieres que sea una cacería que puedas potenciar daño por 4, por 5, por 10? Y lo hicieron, ¿no? Una de las actualizaciones que quiere la raza es que puedes enviar, por ejemplo, quiero enviar, ¿sabes qué? Un reporte de batalla, enviárselo a otro compañero, tener conversaciones con imagen, cosas así, o enviárselo a otro gremio para que tenga la información o compartirlo en el chat aquí, el reporte, cosas así, ¿me entienden? Es una de las que estamos esperando demasiados. Otra fue que nos preguntaron si queríamos skins. Pum, lanzaron si queríamos héroes, lanzaron los desafíos. Entonces ya me vas entendiendo a qué va todo esto. Bueno, raza, si continuamos, vamos con la intro y continuamos con el video. Bueno, lancé este video porque es un tema muy interesante que a usted le podría convenir. Pero comente, raza, comente si te conviene el momento de que enseñe esto. Ayer estaba muy a gusto yo y GG envió esto que está aquí. Esto que está aquí, perdón. Entonces, mucho de las encuestas que hacen sobre el juego, que en las preguntas que nos hacen, de ahí vienen muchas actualizaciones. Antes yo no me enfocaba mucho en ver esto. Pero desde que empezaron a meter cosas de las mismas encuestas que hacen, dije, ¿sabes qué? Le vamos a dar la información a la raza. Porque hacen estas preguntas por algo, ¿no? Y muchas de las preguntas que han hecho lo meten en la actualización. Ahora, necesitamos qué preguntas hacen para darle esa info a ustedes, bro. Porque claramente el 70% de lo que hacen de encuestas lo meten en el juego. Así es, 70%, bro. Me he dado cuenta de eso yo. Ahí ponme en los comentarios si te has dado cuenta tú. Entonces muchos dicen, a la verga, no me interesa. Ok, no te interesa, pero hay que ver qué preguntan, carnal. Porque yo todo el tiempo he estado haciendo encuestas, pero no había hecho video. Ahora, dije, vamos a darle el video a la racita. ¿Qué piensa IGG sobre nosotros? ¿Y qué piensa hacer, bro? Bueno, número 1 nos está preguntando ¿sí? ¿Cuál es el grado de satisfacción con Lord Mobile en su conjunto? La verdad, IGG últimamente necesita meter más eventos. Porque los creadores, los youtubers no tienen. Hay muchos creadores que yo miro que nada más suben eventos especiales. Y si GG no les trae nada a ellos, no suben nada. Porque a veces, yo porque estoy en un gremio de guerra y tengo varias cuentas, puedo hacer contenido. Pero ellos se dedican a hacer contenido, por ejemplo, desafíos, eventos nuevos que van saliendo en el beta. Y si no les trae nuevo, entonces para mí le doy un 3, carnal, porque no está haciendo nada de eso. Necesita meter más eventos, ayudar a los creadores, bro. Me vale verga que no me ayuden a mí, pero que ayuden a otros, pues. Bueno, ¿cuál es tu grado de satisfacción con la intensidad de las batallas entre los modos de juego, batalla real, batalla feudal y batalla al poder cáliz? Sinceramente, a mí, yo no compito en ese tipo de cosas, pero sí puedo opinar un poco. Para mí le doy un 3 a todo. Porque los bots, todo eso hace que caiga el juego. Hay muchos jugadores que se quejan que tienen astralita al 12. Entonces, para allá va. Están pensando hacer algo. Están pensando hacer algo más con las batallas reales. Porque últimamente se ha visto
El K71, si te das cuenta, ya no van a luchar muchos. Muchas felicidades, mi compa Superman que fue paladín. Pero hay muchos jugadores, por ejemplo el emperador, que últimamente se ha visto muy solo porque ya están hartos de lo mismo. Y se ve reflejado. Batalla real, batalla por feudal, batalla por Caliz, por el paladín y todo eso, ¿me entiendes? Entonces sí se ve, hicieron algunos cambios, pero parece que no le gustó mucho la raza, hay que irse adaptando, bro. Ok, ¿qué opinas de la duración de 3 horas y 45 minutos de batalla feudal? Demasiado larga, sinceramente. Necesitan hacer algo como hicieron en las batallas del WoW, en los fuertes, en la base. Claramente a mucha gente le gustaba que durara días si se podía, ya que ahora la base, por ejemplo, tiene un corte de 5 minutos. Entonces, ¿qué sería mejor, dirás tú? ¿Que cuente el tiempo o que cuente quién se queda a lo último? Entonces, puede que estén pensando eso como hacerle como un WoW. No sé, para allá podría ir también esto después. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Que sea por duración o que sea por tiempo? Y el que gane, creo que sería una batalla más dura. Pero el pedo es que no lo hacen por los tantas familias de LH, por ejemplo. Entonces tendría más oportunidad de poder lograr ser emperador. Entonces yo creo que ahí 50-50, ¿no? No lo veo muy de que hagan modificar, ¿no? Entonces también, como te digo, hicieron la pregunta de la batalla real. A mí se me hace muy larga, güey. Sinceramente, a mí se me hace demasiado larga esto. Y por eso muchos nomás van a hacer puntos, pero pues el puntaje estaría bien. Pero para mí sería bueno unas 4 horas, bro, sinceramente. En mi opinión. Puedo opinar claramente, como te digo, pero esa es mi opinión. Bueno, se está poniendo interesante porque pueden hacer cambios en esto y ya después vas a decir tú, ay, vinieron estos cambios porque hicieron las encuestas para ver qué opina la gente. Y si mucha gente opina así como yo, pues van a decir, pues no le gusta a la gente, pues está diciendo la verdad. Bueno, ¿cuál de los siguientes factores ha contribuido a que tu experiencia en batalla no haya sido satisfactoria? La duración de la batalla es demasiado larga. O los bots. Los bots, sinceramente, casi todos que juegan aquí o que han jugado en el K71, mayormente los bots. Los bots que aceleran las alfombras, todo eso. Casi todos los youtubers se quejan de eso. Así que, pues no lo colocan ahí, pues. Acá viene ya las preguntas ya más de que dices tú a lo que viene del video. ¿Cuál de los siguientes describe mejor tu reino de origen? No hay muchos jugadores, muy cómodo. Hay algunos jugadores lo que lleva cierta competencia. Hay muchos jugadores y la competencia es feroz. Sinceramente, GG no se quiso arriesgar. Yo, por ejemplo, pusiera otros. Describir otra forma. Ya que la primera pregunta, no hay muchos jugadores, no es cómodo. No es cómodo. Si hay pocos jugadores, no es cómodo. A menos que vayas por gemas en el Coliseo. Pero hay muchos que buscan eso, que no haya titanes ni nada de eso que te puedan atacar. Pero sinceramente no, un jugador que ya es veterano no piensa así. Ponme en los comentarios qué piensa usted. Recuerda dejar tu fucking like, bro. Deja tu like. Deja tu fucking like, bro. No se te olvide. Así es, compa. No hay muchos jugadores, muy cómodo. Hay jugadores... No hay muchos jugadores. Es demasiado incómodo. Hay mucho bot. No sé, GG no lo está poniendo, no lo está colocando, bro. Así que otros, bro, otros. Hay GG está desviando la pregunta, güey, sinceramente, güey. Porque muchos sabemos que es por eso. Bueno, ahí va otra. ¿Crees que deberíamos fusionar reinos? Allá viene, se podría venir una actualización. Siempre hemos dicho que ya son demasiados reinos, bro. Ya son demasiados reinos. Sinceramente, no sé si alguno opine. ¿Cuántos reinos van ya? Según yo, eran 1200.
O ya se pasó la lista, güey. Yo creo que ando en cifras bajas. A ver, 1500. No. 1400. Pues ya la neta, yo ya no me pongo a checar cuántos reinos son, porque ya son demasiados. 1400, ¿ven? 1300, estirá. Ah, el de las gemas era un reino protegido, raza, así que lo siento por mi compa. Vamos a ver cuando ya se le quite la protección. Vamos a darle las gemas, ¿no? 1200, 1201, 1202. Mierda, güey, son un chingo, güey. 105, 108, 212, 13. A la madre, bro. No, hombre, compa. Me acuerdo cuando yo había 9 reinos, nada más 10 reinos. Cuando estaba en el K1, yo nací en el K1 y en el K9. No mames, güey. Bestia, güey. Realidad, güey. No vaya, ¿cuánto vaya? Pues no tengo la cifra exacta, raza. Un putero ya, pero sí, sí está pensando en 1240. ¿Será el último? Sí, creo que ya no hay más. 1240 reinos. Mierda, bro. No, compa, sí. Yo le coloco que sí. Ahora, cuando tú le colocas que sí, te sale esta pregunta. ¿Por qué estás a favor de la fusión de reinos? Será más divertido con más gente, puedo hacer nuevos amigos, puedo conseguir compañeros de guerra más fuertes para participar en KVK y mi reino estará más activo. Sinceramente, esa pregunta la hacen muy parecida a todas. Pero la de será más divertido con más gente. Principalmente es por eso, bro, porque están muy vacíos los reinos. El reino estará más activo. Entonces será más divertido con más gente porque mi reino estará más activo. Esa es la contestación. Realmente puedes colocar uno, pero les recomiendo colocar la primera. Porque dije que si está pensando seriamente fusionar, güey. Vuelvo a repetir, son cosas que meten después los desarrolladores porque hacen esa pregunta. Esperemos que lo hagan, la neta. Unas que las que espero yo son las de imagen. Porque se viene una actualización ahora en febrero. Se tiene que venir antes de marzo. O en marzo, empezando marzo. O a mediados de febrero. Tiene que venirse algo grueso, gente. No está, ya tiene rato, según iba a ser en diciembre. Pero se esperaron. Y ahora hacen encuesta. Se me hace rarito. Pues entonces de esta encuesta van a meter algo, bro. No sé, podría ser que no funcionen, que hagan una lucha entre dos reinos pegados, 1 y 2 o 3 o 4, un tipo KVK que puedas reubicar, no es necesario fusionar, que por ejemplo tú puedas reubicar al otro reino sin necesidad de papiro, pero que estén vinculados 4 o 5 reinos, así por ejemplo estos 4, y puedas andar dándole a jugar un WoW cuando sea algo de este, sea algo de este. Y así esté más activo la cosa. No es necesario la vinculación. Es necesario la fusión. Con que unan 4 reinos. Y estén como unidos así en los WoW. Entonces, si vas a un reino, sabes muy bien que pueden venir a luchar contra ti. Pero, por ejemplo, que esté vinculado a 2, 3 reinos. Pero ya cuando quieras migrar a otros reinos que no estén pegados. 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. 5, 6, 7 y 8. 9, 10, 11 y 12. Está dando ideas, GG, para que pongan las pilas ahí. Ahí ponme en los comentarios cómo lo harías tú, bro. Si te quedaste todo el video. Espero que haya gustado el video, raza. Ya sabes, deja tu like, suscríbete. Y nos vemos en otro video. Adiós, gente. Ánimo.